¿Qué es el método cuasi experimental? Este método, estudio o tipo de investigación es diferente a la que hemos estado viendo anteriormente en otras clases. Esta se basa principalmente en la intervención o evaluación sin razón aleatoria. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros al momento de realizar un tipo de experimento o investigación de este tipo, tenemos que saber qué es lo que vamos a realizar y a quiénes o a qué grupos en específico. Una de las características que se le dan a este tipo de métodos es que tienen elementos que se pueden utilizar tanto cualitativamente como cuantitativamente. Un ejemplo de ello son tipográficas o algún tipo de información del paciente que nos pueda servir en este tipo de investigación, lo que nos va a ayudar a pronto resolucionar el problema. Otra de las características que es muy importante es que en este tipo de estudios no existe una aleatorización dentro de los sujetos de estudio. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros al momento de realizar este tipo de experimento tenemos que saber con certeza qué es lo que vamos a estudiar y qué es lo que necesitamos solucionar. Otro también es que al momento de nosotros identificar este tipo de estudio, tenemos que saber que no se puede manipular la exposición de este. Y quiere decir que al momento de que nosotros escojamos nuestros grupos tanto de control como grupos en los que vamos a intervenir, estos no van a tener ningún cambio en su exposición. Al contrario, van a tener un estudio o un cambio dentro cuando se haga la intervención. Otro punto también muy importante es que en este tipo de estudios es que no se va a garantizar que los grupos, ambos, tanto control como el grupo en el que se va a intervenir, sean equivalentes en todos los aspectos. Es decir, que si nosotros buscamos tener a 100 personas que padezcan algún tipo de enfermedad y otras 100 personas que padezcan la misma enfermedad y que todas tengan la misma edad, esto no quiere decir que haya otros aspectos que sean iguales a los demás, sino aquí lo que se está comparando sería la enfermedad o en este caso el tratamiento que se vaya a efectuar. Ahora veremos los tipos de investigación o método cuasi experimental. En ellos tenemos tres: el método natural, el método o casos de controles históricos y el post-intervención. El primero, el experimento natural. En este tipo de experimento natural se caracteriza porque se pueden utilizar estrategias para nosotros apoyarnos en nuestra investigación. Y también en el caso de nosotros, los investigadores, seríamos los que no participarían en la formación tanto de grupos de tratamiento como grupos control. En los estudios con controles históricos, como su nombre lo dice, vamos a utilizar un grupo control del pasado. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros en este momento adoptamos a un grupo en el que vamos a desarrollar algún tipo de tratamiento. En este caso, nosotros contactaríamos un grupo control en el que ya en el pasado se le ha aplicado algún tratamiento similar y que nosotros tenemos un historial de qué fue lo que se presentó durante la investigación y todos los datos sobre los pacientes de este tipo de grupo para poderlos comparar, ya sea porque la nueva intervención, tratamiento que se vaya a utilizar haya tenido algún cambio o sea diferente. Y también por último, como dice su nombre, el post-intervención. Este se realiza en investigaciones posteriores a la intervención. ¿Esto qué quiere decir? Que es una forma de evaluación en donde vamos a observar
cosas que pasen posteriormente a nuestro tratamiento o intervención en este experimento con los grupos que estamos evaluando. Dentro de los métodos que hemos estudiado anteriormente, hemos visto que tienen tanto ventajas como desventajas y esta vez no es la excepción. En este caso empezaremos con las ventajas. Una de las ventajas principal y que es muy importante es que estos son tipos de estudio que son demasiado fáciles y que son también muy económicos. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a, como mencionábamos anteriormente, los grupos no hay necesidad de tener que formarlos. Una cosa es que estos se tengan que elegir mediante un rango de características que nosotros nos beneficien en nuestro tipo de estudio y otra muy distinta que nosotros tengamos que irlos formando e entrevistarlos uno por uno para poder obtener nuestros ambos grupos. En este caso es el de control y el de intervención, por lo cual es más económico y más fácil de trabajar. Las ventajas es que, como mencionábamos, además de que se puedan utilizar en casos de grupos grandes, también se pudieron utilizar en algún tipo de caso individual o en algún caso en específico que nosotros queramos realizar. Dentro de las desventajas tenemos que no se pueden controlar las variables. Esto quiere decir que al momento de nosotros intervenir, no podemos controlar lo que vaya a pasar, ya que todas las personas, aunque tengamos un grupo o una persona que esté con algún tipo de característica similar, no quiere decir que vaya a reaccionar de la misma manera. Por lo cual, nos vamos al siguiente punto, que es también que todos obtendrían los resultados esperados por los investigadores. Las desventajas es que, como decíamos, dentro de las ventajas, los grupos ya van a estar formados, por lo cual nuestros investigadores no van a tener previo conocimiento de los sujetos de estudio. Y por último, puede que también dentro de los grupos, los sujetos a los que están siendo investigados cambien su comportamiento a medida de que van observando que estos están siendo estudiados, a lo que nos lleva al conocido efecto placebo. ¿Qué es el efecto placebo? Este se utiliza como un tipo de sustancia de intervención que esta va a ser inactiva y se va a poner a prueba con la que se supone o que supuestamente es la que tiene los beneficios o la que está activa. Esto para compararla con los sujetos de estudio y verificar que estos estén funcionando y poder controlar a los pacientes y también evitar la sugestión de los mismos. Y ahora, ¿qué herramientas podemos utilizar para obtener nuestros resultados en este tipo de método cuasi experimental? Bueno, las técnicas que podemos utilizar son tres, tanto como entrevistas, que son de las más fáciles que podemos adoptar, entre también pruebas estandarizadas y observaciones, ya que recordemos que este tipo de método también es un método descriptivo. Las pruebas estandarizadas son un tipo de o instrumento en el que vamos a tener dos formas de investigación. La muestral, que es a parte de nuestra población o de nuestro grupo, y la censal, que es la que se va a hacer a toda la población. Esto con el fin de poder obtener mejores resultados y obtener información de los sujetos, ya sean zonas geográficas, edad, género, sexo o incluso condiciones socioeconómicas que nos puedan ayudar o debilitar nuestra investigación para poder llegar a nuestra conclusión. Otro instrumento o herramienta que podemos utilizar, como mencionaba, es de las más fáciles que podemos nosotros adoptar en este tipo de experimento, son las entrevistas, ya que nosotros como investigadores
podemos realizar nuestros cuestionarios y hacérselas a nuestros grupos o sujetos de estudio y poder obtener las respuestas por ellos mismos. ¿Qué pasa? Que en dado caso ellos no puedan o no tengan la capacidad de comunicarnos a nosotros lo que queremos saber. Bueno, aquí entran las observaciones. Como mencionábamos, es un método descriptivo. Entonces, nosotros como investigadores tendríamos que o tenemos que apoyarnos de las observaciones para poder enlistar y anotar cómo es que va evolucionando, desarrollándose nuestro experimento. Y bueno, ¿cómo nosotros podemos identificar este tipo de métodos? Uno al que se le puede asociar muy fácilmente son las vacunas. En estos momentos, con la situación mundial que estamos viviendo, hemos estado tratando de encontrar una solución para la enfermedad del COVID-19, que es una vacuna. Esta vacuna, antes de que se nos haga llegar, igual en otros tipos de vacunas o tratamientos, tiene que estar sometido a algún experimento y observación para poder deducir que ésta sea 100% efectiva o tenga un índice de efectividad demasiado alto para la población. Esto también no necesariamente tiene que asociarse a algún tipo de enfermedad en especial. También se puede asociar a alguna enfermedad o padecimiento como cefalias, en este caso, o algún tratamiento con fin nutricional o incluso con otro tipo de enfermedades en el que se pueda mejorar la salud del paciente o mejorar su rendimiento.